Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir un poco con este recorrido de los arcanos que estuvimos viendo y hoy nos toca ver el arcano 13, que es la muerte. En esta carta, en este mazo que es el tarot original 1909, no figura, solamente figura el número, pero no figura lo que es el nombre. En algunos tarot sí figura que dice que se llama la muerte, digamos, la carta, pero bueno, en otros no dice nada. Lo que podemos ver acá, esta carta es súper interesante, la vamos a relacionar con el signo de Escorpio, porque Escorpio es un signo que nos habla justamente de muerte y transformación. Con esta carta no le tengan miedo porque no hablamos de muerte física, ¿sí? Sino que hablamos de esta muerte que nos transforma, ¿sí? Que nos lleva a esa evolución de nuestra alma. Es algo que termina siendo hasta beneficioso, ¿sí? Para nosotros, porque nos puede llegar a transformar para que podamos evolucionar. Lo que podemos ver bien en esta carta y que es muy interesante es, por ejemplo, el sol que vemos al final, ¿sí? De esa carta, que tiene que ver con esto, ¿no? Que todo lo que nosotros vivimos como algo difícil, ¿sí? Que tenemos que pasar, ya sea con nubes, ya sea con una tormenta, siempre tenemos ese sol que nos está esperando allá al final de todo esto. Acá vemos, bueno, esta persona sí que está en el caballo, que viene justamente como este significante, ¿no? Que sería como la muerte, ¿no? Y tenemos tres personajes, ¿sí? Podemos ver que hay una niña más chiquita, una persona que puede ser un adolescente, y vemos acá que puede ser un papa, ¿sí? Un sacerdote. Entonces tiene que ver con cómo nos tomamos y cada persona, cómo se toma el tema de la muerte, ¿sí? En el caso de el niño, ¿sí? Chiquito, siempre cuando somos pequeños no tenemos miedo a la muerte, digamos, porque no tenemos esa conciencia que nos lleva a pensar a dónde vamos y qué pasa, ¿no? Con todo esto de la muerte. En cambio, la adolescente, o sea, el niño, fíjense que se entrega totalmente sin miedo a nada. La adolescente mira para un costado, ¿no? Como con este cierto rechazo, ¿no? Porque hay como un cierto miedo, porque no se sabe, ¿no? ¿Qué viene después y qué va a pasar? Y el sacerdote está como, de alguna manera, como implorando, pero también con esta sensación de confianza, ¿no? Hacia lo que es la muerte. Entonces, esto lo que nos habla es de cómo nos tomamos nosotros todo este tema en cuanto a la transformación, porque muchas veces obviamente estamos reacios, ¿sí? A esto, no queremos enfrentarlo, queremos seguir en esta zona de confort. Por más que estemos mal, inconscientemente sepamos que hay que hacer un cambio, no queremos porque nos da miedo, ¿no? Lo que puede llegar a venir. Entonces no nos enfrentamos a esto. También lo particular de esta carta es que se puede ver acá en este tarot, no se ve bien. Ustedes, si llegan a tener el rider, que bueno, en este momento no lo traje, hay coronas, ¿sí? Tiradas acá en el piso. Entonces nos habla también de eso, que la muerte y la transformación no va a tener preferidos, ni va a tener gente a la que no va a acceder, digamos. La muerte no discrimina, ¿no? Entonces no discrimina en poder, no discrimina, llega, digamos, a cualquier tipo de personas, ¿sí? Acá en este caso no se ve bien, como les decía, pero hay una corona suelta en el de Rider que podemos ver justamente eso, ¿sí? Que va a arrasar, digamos, la muerte con alguien que tenga poder, con un rey, con una reina, o sea, no va a discriminar absolutamente a nadie. Justamente esta flor que vemos acá tiene que ver con esto de la transformación. Entonces, esta carta nos habla de esto, ¿sí? De esta transformación que es inevitable. Bueno, se me cortó. Bueno, como les decía, entonces esta carta nos va a hablar de algo que justamente tiene que morir. Bueno, por algo se ha cortado este video. Y lo vamos a llevar siempre a tener en cuenta que estos procesos lo vamos a tener que pasar siempre, no va a discriminar absolutamente nada y van a ser avisos, porque después vamos a tener otra carta que realmente si nosotros no le dimos importancia a lo que fue esta transformación, las señales que veníamos teniendo en la vida que nos decía
bueno, hay algo que tiene que cambiar, no va por este lado, hay algo que cerrar, hay algo que terminar, hay algo que concluir, hay algo que finalizar o que debe terminar, ¿sí? Para nuestra mayor evolución y no le estamos dando la importancia de vida. Bueno, vamos a tener otra carta que nos va a avisar justamente que bueno, que no dimos, digamos, importancia a este proceso que tenemos acá. Entonces es como, bueno, enfrentar justamente esto. Son momentos de crisis que nosotros vamos a tener que atravesar. No va a ser algo cómodo, ni va a ser algo realmente, ¿no? Color de rosa, pero bueno, va a ser para una mayor evolución nuestra. Obviamente siempre vamos a tener en cuenta quién está antes de esta carta y quién está después. Veníamos de un proceso del colgado, donde estábamos en una pausa y ahora nos está diciendo acciona porque hay que hacer un cambio justamente acá, ¿sí? Si hablamos de un año que tuvimos muchas transformaciones, vamos a comentarle a la persona, ¿no? De que fue un año o va a ser un año con alguna cierta complicación donde va a tener que atravesar justamente por algo. ¿Por qué lo relacionábamos, como les decía al principio, con Escorpio? Porque Escorpio es este signo que nos lleva a la transformación. Escorpio no tiene miedo, es una energía que va hasta el fondo, ¿sí? Va a descubrir, por ejemplo, una carta como esta tiene que ver con esto de empezar a hacer algún tipo de sanación. Y sabemos que cuando hacemos este tipo de sanaciones va a ser complejo, que no va a ser color de rosa, que nos va a llevar a ir a investigar, a ir a lo profundo, a cosas que nos van a molestar o a doler de alguna forma para poder sanarlas, ¿sí? Entonces por eso lo relacionamos con esta energía escorpiana y también con el planeta Plutón, que es el regente de Escorpio, que tiene que ver con esta transformación. Así que es una carta muy transformadora, no hay que tenerle miedo, no es que cuando sale nos indica algo a lo cual le tengamos que tener miedo, sino que va a ser inevitable, digamos, son cosas de la vida y en el ciclismo de la vida siempre tenemos una situación así. Acuérdense también esto, ¿no? Del sol, que tiene que ver con, bueno, después de esta tormenta siempre sale el sol. Así que bueno, acá tenemos la carta de la muerte y la transformación.